9 de la noche con 16 minutos, es momento aquí en Tele 13 Central de repasar noticias internacionales. Nicole Muñoz está con nosotros. ¿Cómo estás, Nico? Muy buenas noches. Muy buenas noches, Alfonso. También saluda a quienes nos ven a esta hora y partimos la información del mundo en Argentina con información de último momento. Les contamos que el expresidente argentino Carlos Saúl Menem está internado para realizarle las últimas horas estudios correspondientes para determinar si es positivo o no a coronavirus. Al menos es así como lo informa a esta hora, Alfonso, parte de los medios argentinos. Por ejemplo, el Clarín, según lo que confirman esta información, contactaron de hecho a Eduardo Menem, el hermano del expresidente, quien además él indica que fue su hija, Zulema Menem, la hija del expresidente, quien lo acompañó para hacerse este chequeo, y tras esto él queda internado en el Instituto del Diagnóstico en la capital, en Buenos Aires. Esto obviamente debido a un cuadro, según lo que informa también este medio trasandino, un cuadro de debilidad muscular. Tras esto le realizaron el examen hisopado para determinar, como bien lo decía al comienzo de este bloque, si tiene o no COVID-19 el expresidente argentino, lo decíamos, Carlos Menem, quien está también, Alfonso, hay que decirlo, a poco de hecho de cumplir los 90 años. Él nació el pasado 2 de julio de 1930. Ahora él tiene de hecho 89 años. Por sus redes sociales también él se mostraba bastante activo, al menos durante estas últimas semanas, participando obviamente a través del teletrabajo en las sesiones del Congreso, donde él es senador. Como te decía, Alfonso, esto es información de último momento. También, por ejemplo, La Nación de Argentina habla de una fuerte neumonía, según lo que ellos confirman con el entorno familiar del expresidente, donde ellos además indican que lo trasladaron a una sala de terapia intensiva mientras aguardan los resultados, como bien lo decía, del examen que él se tomó hace pocos momentos para obviamente confirmar o descartar si el expresidente argentino tiene o no COVID-19. Es parte de la última información que tenemos en relación a lo que es el estado de salud del expresidente argentino. Ya lo vemos en pantalla, Carlos Saúl Menem. Y vamos a seguir en relación a lo que es la información de último minuto del COVID-19, y como cada noche vamos a partir realizando un balance de la pandemia. A este punto, Alfonso, ya hay 7.700.000 contagios desde el brote de este virus y 420.000 fallecidos. A este punto, el país más afectado es Estados Unidos, tanto en la cantidad de contagios como en la de los decesos. Uno de los países, Alfonso, que está bastante preocupado en estos momentos es China, porque tras semanas de vivir en la nueva normalidad, por decirlo de alguna forma, está registrando nuevos casos de contagios, ya que en Pekín, y esas imágenes de lo que vamos a pasar a revisar ahora, se registran varias decenas de sus habitantes que han dado positivo en los últimos días. Han confirmado un nuevo foco de esta forma, por lo que se ordenó el confinamiento en 11 vecindarios de la capital china. 7 casos, Alfonso, han sido relacionados con un mercado local de carne. 6 de ellos, de hecho, fueron confirmados durante este sábado. Pero también hay otros 45 casos que son asintomáticos, quienes han sido detectados tras realizarse el test este pasado viernes. Frente a esto, las autoridades cerraron este mercado, lo contábamos, y otros que habían sido visitados por uno de los pacientes que obviamente dio positivo. Además, se cerraron por el momento, Alfonso, 9 escuelas y jardines infantiles, en lo que se teme obviamente de que podría ser un nuevo brote del virus COVID-19 en este lugar. Hay que recordar que todo esto partió en diciembre del año pasado, o sea, llevan por lo menos un semestre en China preocupados del COVID-19. Cerraron Wuhan, esta ciudad de más de 10 millones, 11 millones de habitantes, y ahora vuelven a esta preocupación, que lo que hace es también alertarnos a todos nosotros, que estamos viviendo una etapa anterior a eso y que nos tiene que mantener sobre todo con la atención muy arriba sobre la relación que tenemos con el COVID-19. Sí, como bien decía Alfonso, bastante preocupación en las autoridades chinas por estos nuevos contagios, como lo decíamos, en su capital, en Pekín.
Vamos nosotros a seguir ahora en Europa, precisamente en Italia, para contarles que el primer ministro de ese país, Giuseppe Conte, compareció ante los fiscales para responder lo que ha sido su gestión de esta crisis del coronavirus en estos meses. Él se declaró totalmente sereno, dice, y subrayó que no teme ser investigado por la justicia. Obviamente, posterior a esta interrogación en una entrevista que fue publicada durante este sábado, el primer ministro, que ya lo vemos en pantalla, dijo que parte de la conversación con los fiscales fue en detalle de todas las etapas de esas terribles jornadas en las que combatimos, dice él, a un enemigo invisible. No tengo nada que temer, es lo que dice Giuseppe Conte tras, lo decíamos, esta interrogación de 3 horas que fue durante el día viernes en la tarde en Roma, en el marco de una investigación sobre los retrasos en la creación de zonas rojas en 2 localidades en el norte del país. Obviamente esto a principios de marzo, cuando la epidemia se estaba disparando en Italia, país que a esta fecha ya cuenta con 34.000 fallecidos a raíz del COVID-19. Y yo les comentaba hace unos minutos que Estados Unidos es el país más afectado y que le sigue viene siendo Brasil. Y es ahí donde nos vamos a detener ahora, ya que, lo decíamos, es el segundo más afectado y durante el viernes en la tarde superó al Reino Unido en la cantidad de fallecidos. Una compleja situación es la que vive este país en estos momentos, donde los estados con la mayor cantidad de decesos son Sao Paulo, el más rico y poblado, y también Río de Janeiro, lugares donde, pese a esta crisis sanitaria, se vio durante el viernes, Alfonso, que es el Día de los Enamorados en ese país, se apreciaron tiendas y centros comerciales en estos lugares con una alta afluencia de compradores. Y, por ejemplo, el sábado en la playa de Copacabana, y es precisamente ya lo que vemos en pantalla, una gran cantidad de personas. Esto es muy sorprendente porque recordemos que una de las tantas misiones que tienen los gobiernos respectivos es tratar de que las cuarentenas se cumplan, que haya menos gente dentro de las calles, y ver las playas así, la verdad es que al menos interpretar que no se está entendiendo mucho. Y esta otra imagen es muy potente, porque la verdad es que es un contraste de los efectos que se produce cuando no se respeta, lamentablemente, las cuarentenas. Sí, 2 postales al menos que nos está dejando en estos momentos. Río de Janeiro, como lo decíamos, uno de los lugares más afectados en este punto, ya en Brasil, y ya lo hemos dicho, es el epicentro de la pandemia en Latinoamérica. Y lo decíamos, hay preocupación en China, en América, pero algo totalmente distinto es el panorama que se vive en Europa, más precisamente Polonia, que es lo que revisamos ahora, porque este país, Alfonso, reabrió este sábado sus fronteras con sus vecinos de la Unión Europea. Esto tras 3 meses después de decretar su cierre por motivos obvios de la emergencia sanitaria causada por la pandemia. De esta forma lo vemos, Polonia reabre el paso con Alemania, República Checa y Eslovaquia desde lo que fue esta pasada medianoche. Este país al menos planea reanudar los vuelos hacia distintos puntos de la Unión Europea, al menos hasta el próximo 16 de junio. Y vamos a dejar ahora a un lado los temas relacionados con el COVID-19 para mostrarles parte de lo que fue esta nueva jornada de manifestaciones en distintos puntos de Estados Unidos. Parte de la última información que tenemos sobre esto es que la jefa de la policía de Atlanta, de nombre Erika Childs, renunció a su cargo hace muy pocos instantes. Esto a raíz de que el día de ayer, y en lo que ya pasamos a revisar, falleció un hombre afroamericano de 27 años a tiros por un policía tras una pelea con 2 agentes, esto en el estacionamiento de un restaurante, tras, según lo que dicen las autoridades de Georgia, el estado al cual pertenece Atlanta. El jefe de la policía, lo decíamos en su rueda de prensa, dijo que no creía que se haya hecho uso justificado de la fuerza letal ayer en la noche cuando sucede esta trágica situación. Ahí en el costado superior derecho de la pantalla se está produciendo precisamente esta agresión de la que estamos hablando.
Y de Estados Unidos, y como lo hemos visto ya en otros fin de semana, hoy nuevamente se registraron manifestaciones en distintas partes del mundo y lo vemos ahora en Londres, donde lo que pasamos a revisar, donde lo vemos, salieron miles de personas en apoyo al movimiento que se vive en Estados Unidos, el Black Lives Matter. Y el día de hoy fue una jornada bastante tensa, Alfonso, donde se registraron choques, como lo vemos, entre la policía y los manifestantes. 15 personas, según lo que se ha indicado en los medios, resultaron heridas, entre ellas 2 agentes de la policía. Según el servicio de ambulancias de Londres, 6 de ellos fueron hospitalizados y 2 agentes fueron atendidos en la calle tras estos forcejeos. Por otro lado, la policía de Londres informó que 5 personas fueron arrestadas por la agresión a los agentes. Lo vemos, bastante tensión en lo que se vivió durante esta jornada en estas protestas en Londres, Alfonso. Y Nico, cualquier cosa, por la noticia con la que partíamos del expresidente Menem, nos avisa. Estaremos atentos y también en todas nuestras plataformas para que nos siga ahí la información que llega desde Argentina. Muy buenas noches.